Claudio Ranieri se ha retirado como entrenador y hoy aquí en Trecuartista venimos a rendir homenaje al que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Bueno, hoy vamos a explicaros un poco lo que va a ser esto. Esto es un vídeo homenaje. Haremos varios a lo largo de toda la historia de este canal. Esperemos hacer muchos a lo largo de las temporadas. Y vamos a repartir en tres partes. Que sería, vamos a hablar un poco de todo lo que es la trayectoria, que nos meteremos al principio para ir introduciendo un poco, para que os deis cuenta de que esto no es tema de la última temporada de la Roma, que lo de Ranieri viene mucho de atrás. Vamos a meternos también en lo que ha hecho esta temporada, porque es lo importante y es la actualidad también. Y nos vamos a ir al final a hacer una reflexión muy más personal, más pensada de lo que es Claudio Ranieri como entrenador. Y bueno, vamos a empezar sin más miramientos y porque también esperemos que no se nos quede un vídeo demasiado largo, porque lo va a ser, en el fondo lo va a ser. Carlos Escudero, te doy la palabra. Buenas chicos, hoy tenemos un vídeo de esos que nos gusta a nosotros hacer. Más que nada porque la carrera de Ranieri, como bien ha dicho Iván, no se basa ni en este año ni en el Leicester City únicamente. Tenemos que remontarnos muchos años atrás y en especial a finales de los años 80, donde empezó su carrera como entrenador. Sí que es cierto que los primeros años estuvo en equipos semiprofesionales de las divisiones un poco más bajas de Italia, pero su primer gran éxito llegó en 1988, cuando llevó a este Cagliari que todos conocemos de la Serie C a la Serie A en 2 temporadas consecutivas. Y Mm. esto es lo que le valió fichar por un Napoli que estaba en plena reconstrucción después de la época Maradona, y ahí no logró unos buenos resultados y fue cesado al final de temporada. Sí, a ver, es complicado también reconstruir un equipo que pierda a Diego Armando Maradona, no es el trabajo más fácil del mundo, pero en el 93 asumió el mando de la Fiorentina en Serie B, los asciende en su primer año, consolida al equipo en primera y en su tercera temporada ganó la Copa Italia. También logró una Supercopa italiana y alcanzó unas semifinales de Recopa de Europa. Y aquí, bueno, sí coincide con esa Fiorentina tan mítica de los 90, que muchos os acordaréis, pero que sobre todo es uno de los grandes trabajos de Ranieri que mucha gente no se acuerda, pero que también tiene mucho que ver. Claro, es que en esa Fiorentina teníamos a figuras como Batistuta. Claro, Y en estas sin irse semifinales más que comentas, lejos. en semifinales de Recopa de Europa, los elimina el Barça de Nazario, que acaba Mm, ganando esa Recopa de Europa. Entonces, qué buen mérito el de la Fiore. Y claro. fue en 1997 cuando se aleja un poco de Italia y llega al Valencia. O sea que, chicos, es un entrenador que hemos tenido bastante cerca. Y en el Valencia gana la Copa del Rey, la Intertoto, que es una Ese título competición no europea existe. que se hacía en verano, y clasificó al club a Champions. Y del Valencia no se movió del país y se fue al Atlético de Madrid, en el que no duró mucho, ya que fue el famoso año en el que el Atlético de Madrid descendió a segunda división. Claro, vale, lo de Atlético no lo vamos a tener en cuenta, pero luego en el tema Valencia es un entrenador muy querido realmente en el equipo Che. Ha habido recordatorios, cada vez que ha pisado otra vez el campo de Mestalla ha sido recordado de buena manera y para buena manera también su etapa en el Chelsea, que, bueno, esto mucha gente tampoco se acuerda, junto con el de la Fiorentina considero que son sus dos trabajos más meritorios, pero que la gente suele no recordar, que es las 4 temporadas que realmente antes de Roman Abramovich estuvo al frente del equipo blue y transformó los primeros cimientos de lo que sería el gran Chelsea de 2004-2005 de Mourinho, por ejemplo, y fue subcampeón de Premier y alcanzó las semifinales de Champions en 2004. No es un equipo eh, que digamos olvidable, por decirlo de una forma. Claro, y que después de ese estadio en Inglaterra, ¿qué hizo? Volvió a España, en este caso al Valencia, un club donde lo hizo bastante bien, pese a lo que luego pasó en Atlético de Madrid. Pero nada, en el Valencia también lo destituyeron a mitad de temporada porque lo eliminaron de la Champions League. Para que veas también que los requisitos que se había en ese Valencia, que en ese lustro estuvo en 2 finales de Champions. Entonces, no daban brazo a torcer. Y ahí sí que es cierto que en 2007 vuelve a Italia, salva a un Parma del descenso, pasó por una Juventus que estaba recién ascendida por lo que pasó del Calciopoli y va a la Roma, que fue su primera etapa en Roma, en la que fue su campeón de liga hasta la última jornada. Entonces, estuvo bastante bien. Y ya luego estuvo en el Inter, en el que no consiguió títulos y también fue destituido al final de temporada. Que mira, si nos vamos a la pura. Vamos a analizar. Parma realmente es un equipo que en esa época del 2007 estaba en capa caída, estaba empezando a caer, las crisis económicas lo estaban empezando a hacer doler mucho la situación dentro del club de parmesano.
Pero luego en la Juventus es otro equipo que sale de otra crisis. Realmente a Ranieri le encantan los equipos en crisis o le encanta reconstruirlos, porque ya tenemos Napoli, tenemos Parma, Juventus y Roma, que tampoco venía en un contexto ideal y lo saca su campeón. Luego Inter, en un contexto post fin de ciclo, ganador de Champions League, si no recuerdo mal. Y luego finalmente pasa al Mónaco, que consigue el ascenso y subcampeonato en la Ligue 1 en los 2 años en los que está. Y luego ya me acuerdo de la selección de Grecia, que estuvo 5 o 6 partidos, menos. Sí, yo creo Cinco o que seis menos, sí. partidos y luego el momento más glorioso de la carrera, creo que Ranieri, fuera de Italia, que es esa campeón esa consecución histórica como, con el Leicester City como campeón de Premier League en 2016 y entrenador del año de la FIFA, que fue la primera vez que la FIFA le otorgó este premio. Claro, es que Ranieri, yo creo que para las nuevas generaciones, y yo mismo antes, en Claro, 2016, nosotros antes de enamorarme de Italia, claro, Ranieri yo lo conocía por el gran hito que hizo con el Leicester City. Y viendo lo grande que es su trayectoria, yo creo que es que se va a recordar por lo que hizo con ese Leicester City, que no vamos a dar de menos toda la Copa Italia con la Fiore, todas las finales que consiguió, pero es que lo que hizo con el Leicester City no tenía ni un tipo de sentido. ha Es que estaba hecho, uno, ha hecho que se opaque un poco, ¿no? O sea, claro, es claro, que el las trabajo en apuestas. Florencia, el trabajo en Florencia, que es buenísimo, el trabajo en la Juve, que no es malo, y el trabajo en Valencia, que son muy buenos, ha hecho que parezca que son menores alrededor de una Premier League con el Leicester City, que seguramente lo sea, pero en el trabajo como entrenador seguramente tenga mucho más mérito todo lo consiguió anteriormente. Claro, y una vez terminó esta etapa con el club inglés, pues tuvo un poquito de estadías varias en Nantes, en el Fulham. Tuvo un breve regreso a la Roma, porque al final de temporada se quedó sin entrenador y Mm. estuvo con el equipo romanista, que en este caso sería su segunda etapa en la Roma. También estuvo hace pocos años dirigiendo a la Sampdoria en primera división. Volvió a Inglaterra a ver con el Watford, no hubo suerte y volvió la temporada pasada, que todo el mundo nos acordamos, con el Cagliari, en el que salvó del descenso al club sardo. Claro, y aquí, bueno, luego lo comentaremos, pero realmente su retirada está aquí, en Cagliari, ¿vale? Realmente luego hablaremos de esto, de por qué ha vuelto a entrenar Ranieri si se retiró en el club de la isla. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora vamos a repasar, vamos a pasar a un segundo punto ahora para no quedarnos en la estacada. Vamos a repasar un poco lo que es la temporada de Serie A con su Roma, que en el fondo es su último trabajo y posiblemente a mi gusto, y repasando los números, porque yo hay muchos partidos que no pude ver por mucho que tenga partidos históricos en el ordenador. Creo que es de los trabajos más meritorios. Y vamos a ponernos un poco en contexto. Llega en noviembre de 2024, asumía el banquillo de la Roma en la jornada 12, que iba duodécimo además, y llevaba 13 puntos con Iván Juric en el banquillo, lo cual es un dramón terrible. Sale a punto por partido en un equipo que debería estar peleando la cuarta plaza. Desde ese momento, la temporada y el significado de la Roma como rival para el resto de la liga cambia completamente. Vamos a irnos un poco rápido, pero sobre todo del 15 de diciembre, esta es la estadística que más hemos repetido a todos los que habéis estado un poco atentos a lo que es el canal, desde el 15 de diciembre de 2024 al 12 de mayo de 2025 estuvo invicto, por Serie A, invicto. Una segunda vuelta histórica donde de haber cogido solo el intervalo en los partidos en los que ha dirigido Claudio Ranieri el equipo, sale que sería cuarto de liga a solo 2 puntos del tercero, que sería el Atalanta, y a solo 9 puntos de campeonar el Scudetto. Es una temporada histórica y un trabajo impresionante de Claudio Ranieri. Claro, y que sus logros, más allá como entrenador, también el hecho de resurgir a jugadores Claro, que, sí, sí, sí. que tal vez al principio de temporada, porque no vamos a olvidar que Paulo Dybala estuvo a punto de irse a Arabia en verano, Sí, sí, sí. entonces la situación era un poco de dificultad y con este argentino vamos a empezar hablando de estos protagonistas de la temporada. Paulo Dybala, absoluto, en plan, el líder en la resurrección de la Roma que sabiendo que su media punta extremo, bueno, venía a recibir atrás de todo, en plan, nos recordaba más a Locatelli que a Pablo Dybala, no, jugando de todo, en ese 3-4-3 de Ranieri era el capitán y era el que llevaba al equipo a sus espaldas, en plan, tenemos que recordar también, por ejemplo, el doblete que le hizo al Porto en 16avos de Europa League, así que me recuerdo, así un partido importante que tuvo Dybala en Europa, pero vaya, que partido a partido hasta su lesión, que fue donde el siguiente jugador que hablarás tú ahora cogió un poquito el cargo, la verdad que Dybala nos volvió a recordar el mejor Dybala de todos los tiempos. Y me lo has hilado muy bien, pero yo antes de eso quiero comentar lo que tú has dicho. Sonaba para irse a Arabia. En enero
en enero de la temporada pintaba que igual acababa para Dybala también, que esto mucha gente se olvida, pero Dybala realmente, aunque ahora esté a punto de renovar y esté pidiendo esa renovación con la Roma, lo cual tiene mucho que ver Claudio, realmente la relación de Paulo Dybala con la Roma parecía que en invierno estaba acabada y realmente fue llegar Ranieri y darle un motivo real para competir medio año más y al parecer darle un motivo real para que el capitano, sin ser llevar el brazalete, quisiera quedarse en el club romanista. Y ahora vamos a pasar al otro homónimo, que es Matías Soulé, el cual de principio de año hasta ahora, hasta que llegó Claudio Ranieri, lo estaba pasando realmente mal. Fue revelación en el Frosinone, la Juventus lo vende a la Roma en verano sin tener mucha certeza de que se hubiese equivocado, porque todos pensamos que sí, pero realmente viendo el inicio de temporada le estaba costando muchísimo. Era suplente de Dybala y antes de la lesión de Dybala justo con la llegada de Claudio empezó a venir a más, empezó a coger más titularidades y a tener más bagaje en el equipo y empezó a ser mucho más importante. Pero creo que es donde ese punto que comentabas tú antes, en la lesión de Paulo, donde Matías coge ese testigo y además hay una cosa muy llamativa que es que en ningún momento se duda de que ese testigo es para él. Ranieri lo mete en la misma posición, le cambia a la banda derecha. Cuando Dybala estaba, él tenía que jugar en la izquierda o en el carrilero diestro. Pero cuando se cae Dybala de las convocatorias, es Matías el que coge el testigo. Y desde esas ha ido en aumento de una manera increíble. Y el final de año de Matías Soulé es impresionante. Son 5 goles, 5 asistencias este año. 4 de esas asistencias en ese tramo final de temporada, los últimos 6 partidos. Y 2 de esos goles en esos mismos partidos también. No tiene nada que envidiar el nivel del último Matías Soulé al de un Paulo Dybala que estaba siendo histórico. Claro, es que lo de Matías Sule es curioso porque para mí era uno de los jugadores de revelación de la temporada pasada, pese a Sí, ese de largo, descenso del Frosinone. de Y claro, largo. esta temporada, viendo todo lo que había hecho en verano la Roma, para mí era uno de los equipos que mejor se había reforzado de toda Europa. Para mí también. Para mí también. Guardando las distancias de lo que es la Roma, que no era un equipo que jugaba Champions y todo, y también viendo el poder adquisitivo del club. Y nada, y Matías Sule a los últimos meses, te diría, es que nos ha regalado goles de falta preciosos, nos ha regalado ha sido un 10. Ha jugado de 10 en muchos momentos y ha sido muy importante en que la Roma haya alargado su racha de imbatibilidad. Hmm. Y A quién le para mete la hablar, falta? Espera un segundo. ¿A quién le mete esa falta? Que ahora es que me quedé pensando ahora. pues tengo el vago recuerdo de estar en mi sofá viéndola, pero no sé si. Empoli puede ser. No recuerdo Iván bien Bueno, ahora. sigue, seguimos, da igual. Pero bueno, vamos a pasar con uno de los grandes jugadores, que es ese Alexis Saelemaekers, que Ranieri es el principal culpable de que para el Milan ahora sea el mejor fichaje en lo que llevamos de mercado de fichajes, si se acaba dando, que es lo que todo suena, que el Saelemaekers no se va a quedar en la Roma y volver al Milan, veremos qué pasa. Y es que Saelemaekers es un caso diferente, porque ha jugado de carrilero esta temporada, una posición pelín diferente a lo que venía haciendo, ya que siempre ha sido ese extremo derecho, incluso en el Milan llegaba a jugar de trecuartista, y con la reconversión a carrilero derecho le ha ido muy bien al Vega porque ha llegado hasta a facetas ofensivas muy bien, ha sido muy polivalente, pero es que en defensivas tampoco se ha quedado corto. También hay que ser objetivos y saber que Salema, que no es el jugador más defensivo del mundo, pero lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, es que ha dado superioridad al equipo y es uno de los grandes jugadores que ha tenido la Roma esta temporada. Claro, es que yo parto de Alexis como un jugador que llega a Roma sin tener una idea clara de qué va a pasar, porque sí que es verdad que la cesión en el Bolonia había sido fructífera, había sido interesante. No, no es ni mucho menos lo que ha acabado siendo a final de temporada, pero ha sido muy fructífera. Y es un jugador que es hiper polivalente, como dijiste tú, empieza en ese carrilero diestro y ya la posición al principio se le atraganta un poco, pero conforme pasa el tiempo va subiendo posiciones, va metiéndose más por dentro a jugar, va encontrando ese escalón de juego entre mediocampo, delantera, que parecía que nunca iba a encontrar y que siempre le vino muy bien esta temporada. Da superioridades en la base, llega a la frontal, donde hay golazos, que desde la frontal tiene 3 4 golazos impresionantes. Y ahí Alexis ha sido diferencial. Creo que Ranieri le cambia la carrera por completo a Alexis, porque es pasar de un futbolista de 25 años, que no son 21 ni 22 ni 20, son ya 25 años, que parecía abocado a ser cesión tras cesión en el Milan, a ser diferencialísimo. Y un poco parecido le pasa a Angeliño, que antes de Claudio llevaba una asistencia, llegó como una de rebote un poco de Turquía y parecía que iba a ser un club intermedio entre el siguiente paso y este. Bueno, pues hasta el 25 de noviembre tenía solo una asistencia en Liga,
pero tras la llegada de Claudio son 4 goles, 5 asistencias y el mejor carrilero zurdo, carrilero, ¿eh? No nos vamos a meter en laterales, que laterales puede haber alguno más, pero carrilero en defensa de 3, de 3-4, 3-4-3, perdón. Es el mejor carrilero zurdo de la liga, titular indiscutible y un gran pilar fundamental para entender el éxito de los Giallorossi y de lo bien que ataca este equipo, que es un lateral muy largo, que hace muy larga la banda y que llega muy bien al centro. Claro, y que en este equipo no solo nos vamos a apoyar en números, sino que hay jugadores Mm, que ya por sensaciones y por lo que hemos visto en cada partido, que a lo mejor es un poco difícil trasladarlo a vosotros, ya que hay que verlo, pero claro. jugadores como Indica, que ha jugado 38 partidos esta temporada, que ha sido una bestialidad. Todos los Leandro minutos. Paredes, que está. Claro, la segunda parte de temporada de Paredes me parece una bestialidad. Espero que no se vaya a Argentina porque me ha dado ganas de que Paredes, en su segunda Mm, estadía en Roma, que ya estuvo hace sí. 10 años en la Roma, que me ha hecho con ganas de seguir viendo a Leandro en el equipo. Luego, el mejor portero de toda la temporada elegido por la liga, Miles Vilar. Y Es por que nosotros. y por nosotros, ¿eh? No, los goles que ha salvado esta temporada, yo recuerdo partidos de 8 o 9 paradas con la Roma, Sí, sí, sí. pero tremendos. Y los partidos, sobre todo, más importantes ha estado ahí, que es una cosa que la Roma ha hecho muy bien. Los partidos que han sido de rivales directos no han dado brazo a torcer, han estado muy bien. Y luego hay que hablar de jugadores como Mancini, que sabemos que no es el mejor defensa de juego bonito que tenemos en Europa y que le encanta dar su patadita, le encanta ser un poco guarrete, pero el capitán yo creo que ha sido una pieza que ya te digo como vestuario, yo creo que ha sido muy importante junto a la figura de Ranieri para que mentalmente este equipo resurja y esté donde esté a día de hoy. Claro, es que mira, luego a lo mejor antes de pasar a la siguiente etapa, igual hacemos un 11 claro, un 11 ideal de lo que ha sido esta etapa de Ranieri, pero realmente yo me quedo con lo que has comentado. Paredes, para mí, creo que nunca en toda su carrera ha dado un nivel tan grande o de tan pico, tan elevado como en la Roma. Se ha convertido en un jugador que, aparte de ser un Mezzala de toda la vida, con capacidad para distribuir el juego, llega muy bien arriba, tiene golazos, porque tiene golazos desde la frontal, tiros secos a la parte baja de la red. Y luego me quedo también con Miles Vilar, que creo que no es obra de Ranieri el darle esa titularidad, pero sí que es verdad que el equipo ha mejorado mucho en todo el tema competitivo gracias a un Miles Vilar que tiene una confianza increíblemente alta. Y eso supongo que el entrenador también tiene algo que ver. Luego nos vamos a ir a un tema que es un poco más peleagudo, que quizás es la única cruz que le podemos poner a esta etapa en la Roma, pero yo voy a desglosarla. Porque a mí no me parece tan cruz el tema Eldor Shomurodov o Artem Dovik, que creo que no era cuestión de entrenador, porque yo creo que no lo era, sino que en el caso del uzbeco es uzbeco, Sí. vale, en el caso del uzbeco, no era una mejora, era simplemente del cero en el que estaba, que partíamos de cero con él, porque realmente las sensaciones eran muy malas, hemos tenido un rendimiento que era bastante aceptable dentro de lo esperado cuando llegó a la liga. Y luego en el caso de Dobbik, yo creo que hay un tema de adaptación que él mismo ha comentado, porque él mismo ha comentado que las defensas aquí no son las mismas que en España, que le cuesta mucho abrirse los huecos y que realmente ha sido un año muy de transición, pero que está a gusto. Y yo creo que eso Ranieri tiene que ver, pero aún así, 14 goles, nada más. No, yo creo que Dobby, que es lo que comentas. Y a final de temporada se ha visto también esas pullitas que hubo en ruedas de prensa de Ranieri, como que era un jugador que solo buscaba tirar, tirar, tirar. Y Dobby se ha visto en los últimos partidos como ha querido también adaptar su posición. No, ya no su posición en el campo, sino como jugador, como delantero. Y se ha dado cuenta lo que dices, que los espacios que se creaban en la Liga Española eran muy difíciles que te los crearan los compañeros aquí en Italia y ha visto que Claro. se los tenías que crear él mismo. Y aún así, es lo que dices, son goles, una cifra de goles muy lejos de lo que hizo la temporada pasada, que fue Pichichi de la Liga, pero que no está mal para una mala temporada de Dobby, perdón, si hablamos de mala temporada. Que Claro, ojalá todo el mundo que tenga malas temporadas te haga 12 goles. efectivamente, y yo es que lo he visto de manera perdida. Yo el problema de Dobby no son la eficacia hacia puerta, que yo creo que la tiene, o sea, yo creo que es un futbolista que puede encarar puerta increíblemente bien, iba a decir un taco, iba a decir que de puta madre, pero bueno, que la puede encarar increíblemente bien, y yo no creo que sea un problema de confianza, yo creo que Dobby tiene muchísima confianza de cara a puerta, pero que el problema ha sido el lidiar con defensas que ahora sí se les permite mucho más contacto, se les permite una patada por detrás que otra que a lo mejor en España no se le permitían, y algún que otro forcejeo donde el rival es mucho más tosco, mucho más musculado que los defensas españoles, porque en Italia se le da muchísima importancia al choque y al juego y al marcaje muy, muy cercano. Entonces, es curioso. Y ahora, por hacer el 11,
yo creo, y a ver si me lo completas tú, pero mi 11 es una 3-4-3, Miles Vilar en portería, defensa, Mancini, Mancini, igual, no sé si Hummels o Celik, yo creo que Celik, ¿eh? Es que Chelik al final de temporada ha estado mejor. Claro, No, sabemos que Hummels Hummels además todo tiene lo ese que... tema de que la Europa League no le sentó muy bien, entonces, Celik, Mancini y Indica. Indica, claro. Luego, Angelini, Angeliño, Salemaker. Salemakers, medio Luego centro. Paredes, Manu Koné, Dybala más avanzado. Que de Manu Koné no lo hemos comentado, pero otro jugador que ha hecho que pague la opción de compra por él perfectamente. Y luego al lado, yo creo que Matías Sule, en el caso de que esté sano junto a Dybala, y arriba yo me voy a decantar por Topic. Pero entiendo que Topic, sí. elijamos a Somurdov. Sí, Shomurodov ha tenido también goles importantes estos últimos meses, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a pasar, bueno, vas a pasar tú, pero te lo voy a preguntar. Vamos a pasar ahora a entender lo que es un poco Ranieri en el ecosistema de romano o de la Roma o lo que es el club Giallorossi. Claro, es que recogiendo lo que comentas, es un entrenador muy distinto en lo que se veía en lo que Mm. es el panorama de la Roma. Porque no ha levantado ningún título en ninguna de las tres etapas que he comentado al principio del vídeo. Ha sumado 136 partidos como entrenador. Que claro, estamos hablando de un entrenador figura en la Roma, pero son 136 partidos en tres etapas. No estamos hablando de gente como Sir Alex Ferguson, ¿sabes? Claro, es que este es lo Pero curioso. pero en cada momento que ha estado en la Roma lo ha entendido como si fuera hijo suyo, como si la Roma fuera hija suya, y se ha sabido adaptar en la situación que ha estado la Roma en cada momento que ha llegado al club. Y recordemos que no han sido en épocas brillantes, no ha llegado al club para decir, oye, la Roma acaba de ganar la Champions, llévalo ya al nivel máximo, sino Claro, que ya lo vimos el año pasado con el Cagliari, lo ha vuelto a hacer este año con la Roma, sabiendo que la Roma estaba en una posición en la que estaba muy lejos de lo que prometía por su nivel de juego, pero tampoco esperábamos que iba a hacer el hito que ha hecho de perder un partido con la Roma y más a más estar a nada, a 20 minutos de clasificarse a Champions League. Entonces, no, es que no tiene sentido. claro, de eso es también de lo que va esto. Yo creo que Ranieri se ha hecho importante por estar, bueno, lo comentamos un poquito después, pero se ha hecho importante por ser un entrenador que ha estado siempre al servicio del club. El tifo de despedida decía, un gran líder, un verdadero romanista, ya que él de pequeño siempre fue aficionado al club y mencionando en el mismo acto de despedida que él hace 60 años era uno de ellos, de todos los que animaban en el Olímpico de Roma cada día, él era el principal animador del equipo y que, bueno, 60 años después se va despedido por la afición como una de las leyendas más míticas de la historia del club. Que también, recogiendo lo de antes, son 136 partidos. Es curioso porque no tiene ningún título y son pocos partidos para lo que es un entrenador histórico dentro del club, pero como entenderéis, ha entendido tan bien lo que es el club, que ha sido tan auténtico y entendió también las actitudes que en Roma se pagan muy alto, que son la entrega, el sacrificio y el amor al escudo, que nunca ha escondido y que siempre han estado al servicio del club, como he dicho antes. No fue casualidad que llegado al banquillo, llegase a un banquillo en noviembre, estando sin club, ya que él realmente se había retirado en Cagliari, tras la salvación. Claro, y que tampoco es casualidad que cuando le pregunten que si va a seguir en la Roma la temporada siguiente y si es que no, ¿por qué no lo hace? Es que dice, un año más conmigo sería un atraso y no tiene sentido perder un año Efectivamente. como sin nada pudiendo mejorar este proyecto, ¿sabes? Entonces, también tienes que tener la valentía y la humildad para decir eso cuando es el club de tus amores y estás haciendo lo que estás haciendo con la Roma. Es que ha Es sabido que, dar ese paso al lado, que yo creo que es, oye, en el mundo del fútbol, donde los egos y donde seguramente el salario prima muchísimo por seguir jugando y por seguir estando en el foco y en la palestra, el saber dar un paso al lado, al costado, en el momento justo y colaborar, como porque está colaborando en la elección de tu sucesor, que seguramente, ya aquí creo que lo podemos ya decir sin problema, es Giampiero Gasperini, del Atalanta, que se ha comprometido personalmente a ayudar en la búsqueda del entrenador, dice mucho de la actitud de un entrenador que siempre ha estado al servicio del que ha sido el club de sus amores. Y cuando lo han necesitado, siempre ha tenido palabras de agradecimiento hacia el club, siempre ha ido por y para ayudar, porque siempre también lo ha comentado, él está para ayudar y que de no hacerlo se apartaría. Y efectivamente, él cree que no es el momento y aquí se despide. y ahora, Iván, para despedir el vídeo me vas a dejar que haga un poco de romantizarlo. En 1973, Claudio Ranieri debuta como jugador profesional en la Roma. Y 52 años después, Claudio Ranieri se retira como entrenador en la Roma.
Claudio, grazie per tutto. Te vamos a echar mucho de menos y sabemos que vas a ver a tu Roma desde el palco del Olímpico y tanto los Giallorossi como todos los tifosi de la Roma van a estar siempre contigo. No queda mucho más que decir. Realmente es un entrenador que rompe las barreras en aficiones, países y nacionalidades. Ha sido querido en todos los países importantes donde el fútbol se ha hecho importante, ha ganado cosas se ha ganado el corazón de todo el mundo con su actitud. Y creo que hablamos sin miedo ninguno a decirlo, que es uno de los top 10, top 15 mejores entrenadores de la historia, seguro. Para mí, por lo menos, no me salen 10, no me salen 12 mejores. O 10 mejores no me salen, seguramente. Y nada, chicos, esto es todo. Un placer, como siempre, Iván, poder recordar hitos del calcio, tanto futuro, no tanto, pero presente y pasado para rato. Y nada, en los siguientes vídeos nos veremos y lo dicho, gracias per tutto, mister, y nos vemos en trequartista.